Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. Bienvenidos otra vez, soy Jorge Salazar, aquí en Punto Medio, ahora directamente desde la UAM Iztapalapa, que bueno, usuarios, chicos que nos estén escuchando, pues la mayoría será de esta unidad, ¿no? Aproximadamente hace 2 años o quizás 3, no sé, la memoria me falla, ya nuestro invitado nos aclarará más ese punto. Empezó aquí en la UAM un taller que ya necesitaba un cuidado, ¿no? Porque pues bueno, debido a los problemas que nos dejó la pandemia, pues justamente se vio un poco desatendido. Afortunadamente, las autoridades retomaron dicho taller, se abrieron nuevamente las puertas y pues evidentemente eso atrajo a muchos chicos, ¿no? Pero bueno, ya estuvo bastante de introducción, me parece. Creo que lo más importante es darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy para estos días de noviembre, que es cuando saldrá este episodio. Entonces, si te gustas presentar, Mauricio. Pues sí, me llamo Mauricio Bernal Reza. Soy egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Mi licenciatura fue en Artes Plásticas y después estudié la maestría en Artes Plásticas en el posgrado de Artes y Diseño en Ciudad Universitaria, con orientación en dibujo, y ahora estudio la especialidad en gestión y políticas culturales en la UAM Iztapalapa. Y como bien dijo Jorge, estoy a cargo del taller de artes plásticas de esta unidad. Perfecto, ya más o menos cuántos años dedicando pues tu vida al arte, por así decirlo, hablando no solo desde la etapa pues académica, que podríamos decir que es desde la universidad lo más formal, sino desde antes, desde qué momento yo creo en tu vida decidiste, ¿sabes qué? Sí quiero dedicar mi vida a las artes, ¿no? Pues tuve la fortuna de estar en Prepa 1, como saben pertenece a la UNAM, y allí en el último año pues tienes que escoger en principio un área afín a la cual te vas a dedicar. En este caso elegí la 4, que era Artes y Humanidades, y eso ya pues te obliga a tomar ya decisiones respecto a qué te vas a dedicar, ¿no? Ya a partir de ahí, pues, como tenía el pase directo, decidí irme a la Facultad de Artes y Diseño. No sabía exactamente, estaba entre esa y estaba historia. Siempre ha sido como mi gran pasión frustrada, porque nunca me he podido dedicar formalmente a estudiar historia. Por ahora, pues sí, nunca lo he podido hacer. He estado ha tenido ciertos acercamientos a la parte teórica del arte, pero formalmente nunca la he estudiado. Ok, y hablando de esta situación que nos comentas, que es más o menos desde el bachillerato, que serán por ahí de los 16, 17 años, ¿no? Me imagino. Cuando llegas y tomas esta decisión, bueno, entras al nivel bachillerato, me imagino que tuviste unas materias de tronco común, empezaste a ver pues como que tus opciones, cuál era como que lo más allegado a tus gustos, pero evidentemente llega el momento cuando dices, está este camino de las artes, ¿no? Pero también me gusta de la historia. ¿Cuál fue lo decisivo, eso que le dio el plus a las artes para que te decantaras más por esa carrera? Y sobre todo, ¿cómo fue el planteárselo pues a tus padres o a la persona que te haya criado? Porque pues bueno, lamentablemente hay que hablar con sinceridad, al menos aquí en México, el hecho de dedicar pues la vida a las artes profesionalmente, muchas personas no lo ven como una carrera, un oficio incluso, sino como un hobby, ¿no? Entonces me imagino que ya nos contarás después, llegó en algún momento que te preguntaban, ¿y a qué te dedicas, no? Uh-huh. No, pues soy artista plástico. Bueno, sí, pero ¿a qué te dedicas? Pues mira, en realidad, mi madre, que es con quien era mi tutora, pues estaba
ella no tenía que ver con las artes propiamente, pero es profesora en la UAM Xochimilco. Entonces, un poco me parece que eso ya abría el abanico a las maneras de qué dedicar. En particular, ella siempre me vio, creo yo, como una especie de, como de investigador en las artes. Entonces, ella ya veía ese camino trazado, que, que por supuesto pues intento yo seguir. De tal manera que no hubo tanta resistencia a estudiar artes. De hecho es muy particular porque ella tiene una amiga que es doctora, que conoce desde la secundaria, y su hijo también estudió artes en la Facultad de Artes y Diseño. Él es más grande que se llama Darío. De hecho, él fue mi tutor en la maestría, ¿no? Después nos encontramos de tal manera que la resistencia como que ya había sido eh, como que superada, no solo bueno, por estar madre en la universidad y ver que hay como caminos en la investigación, ¿no? que puede estar en el arte. Y bueno, y esta parte de que haya tenido una amiga cuyo hijo ya haya estudiado, creo que también ya le abría un poco la situación. Aunque sí, o sea, ya dentro de la universidad, las historias son las de siempre. La resistencia de los padres a que uno estudie esa carrera es siempre fuerte. Hay una preocupación en general por eso. Bueno, no solo en las artes, todas las carreras que son de ciencias sociales, siempre hay una resistencia aparte de los padres. Supongo que tiene que ver con que, en efecto, hay pocos trabajos, eso hay que decirlo, pero, pero reitero, tiene que ver, me parece, con el poco conocimiento acerca de lo que se dedica un profesional en ciencias sociales, ¿no? Bien, ya tocando ese tema que pues tú nos hiciste a favor de hacer la introducción, como dice Mauricio, pues justamente es este desconocimiento, ¿no? Creo que muchas veces el viene porque creo que nuestros padres o incluso nuestros abuelos, pues aquí las familias en México son familias muégano todavía en algunos casos, pues vienen acostumbrados de un ambiente de industrialización, ¿no? El hecho de que incluso muchos dejaron sus lugares de orígenes, sus pueblos, y vinieron a la Ciudad de México o fueron a Monterrey, Guadalajara, que son las ciudades más industrializadas. Y bueno, en esos años solamente existían los trabajos ya sea o de abogado o de ingeniero, arquitecto, ¿no? Era como que lo más conocido. Más allá como que no se visualizaba el ser un artista, el ser un escritor, quizás sí en esferas sociales un poco con más acceso a la cultura, con un nivel económico un poco más alto, ya que pues bueno, están con una facilidad para acercarse a estos centros y sobre todo con el tiempo libre para poder analizarlos, ¿no? Pero como se suele decir, el pueblo raso, no como un término discriminatorio, pues evidentemente ese acercamiento a las artes, a las humanidades, pues es un poco desconocido, ¿no? Y hablando también esta parte que pues estábamos comentando, de que usualmente cuando alguien se acerca a un artista y le pregunta ¿a qué te dedicas? Y dices, no, pues a las artes, soy escritor, soy poeta. Bueno, sí, pero ¿a qué te dedicas? Porque lo ven como un hobby, ¿no? Usualmente creo que se ve a las personas que se dedican a estos rubros como si su esfuerzo no contara, como si las habilidades que tienen para desarrollar su profesión fueran como un soplo divino o algo así, pero mucha gente no entiende que es a través de años de práctica, de conocimiento también práctico que viene de los libros, no solamente es la práctica, y pues eso no se ve, ¿no? Usualmente, pues cuando estamos viendo a un ingeniero, pues ahí lo vemos en la jornada completa, ¿no? Un constructor, etcétera. Pero un artista es muy difícil que una persona se acerque a su taller y vea que está pintando alrededor de varios días, varios meses. Realmente solo se ve el producto final, entonces las personas como que desvirtualizan eso y dicen, pues lo hice en un día, ¿no? Muchas veces también por eso es trabajo mal pagado, ¿no? Porque no se ve el esfuerzo que se le invierte, ya no digamos esfuerzo físico, porque es el hecho de estar que al igual en un escritorio sentado
encorvado. Además, lo caro de los materiales, que no son materiales nada baratos, ¿no? Por su origen. Entonces, coméntanos más o menos esta parte tú, cómo lo viviste tanto en tu etapa de estudiante, a lo mejor visualizabas algo diferente de cómo eran las artes, o ya tenías como que, si me meto a esta carrera me van a exigir esto y esto y esto, o fue como que un mundo nuevo y fuiste encontrándote con algunas dificultades para acostumbrarse a ese nivel de exigencia, ¿no? Bueno, no tenía ni idea. O sea, tienes como ciertos sueños. eh, o sea, yo pensaba que saliendo de la universidad iba a poder colocarme entre los artistas como de renombre rápidamente, ¿no? Exponer en las galerías más encumbradas, ¿no? En los museos afamados, ¿no? Realmente es muy difícil llegar a esas esferas, ¿no? De hecho, hay como investigaciones al respecto, ¿no? Que dicen que la mayoría de los que pretenden dedicarse al arte, artistas, ¿no? Si no tienen las suficientes conexiones en el mundo del arte, ¿no? Llámese con galeristas, con los directores o con los inversionistas de los grandes museos, es virtualmente imposible que tú puedas llegar a exponer en ellos. Eso es un hecho. Entonces hay como un primer filtro, ¿no? Para llegar a ser como de los artistas más encumbrados, de los que se habla en la historia del arte, ¿no? Aquellos que exponen en los grandes museos, eso sí es muy difícil, ¿no? Tienes que ya tener ciertos contactos para poder acceder a esas esferas, ¿no? Hay, por supuesto, hacia abajo otros campos a partir de los cuales puedes estar trabajando y seguir dedicándote al arte. Las galerías alternativas, ¿no? Los colectivos y asociaciones civiles, las universidades también es lo que te ofrecen, ¿no? Por eso creo que estoy como tan apegado a las universidades, porque ellas ofrecen un espacio en el cual puedes seguir dedicándote, digamos, profesionalmente a lo que haces, ¿no? y que te paguen un sueldo, ¿no? Eso por eso las universidades son importantes para mí. Dentro de este espacio es lo que me permite continuar dentro de mi área de expertise. Si no, sería como muy, muy difícil. De hecho, lo que dicen, ¿no? Lo que dicen es que si muchos de los artistas por eso fracasan. No es que sean malos o buenos, sino que no pueden encontrar un espacio a partir de lo cual pueda desarrollar su labor artística. Se tienen que dedicar a cualquier cosa. Y hay como una... Cuando lees la bibliografía de algunos artistas importantes, ves que pasó eso, ¿no? Duchamp tiene una gran entrevista. Espero que Duchamp, el que hace los ready-mades, tiene una entrevista que lleva por título "Prefiero respirar que trabajar". Y de Duchamp se sabe que casi no trabajó en su vida, más que trabajos muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? De pronto era como maestro de idiomas hacía clases particulares. Me parece que de pronto vendía así como revistas, tenía muy, muy pequeños trabajos, se mantenía básicamente, ¿no? de encontrar amigos. Eso es lo que le permitía poder continuar con su labor artística. Evidentemente eso te lleva a la pobreza, así literal, ¿no? Te lleva a no poder hacer más que vivir y trabajar. Es un precio que uno debe de pagar, una decisión que debe de tomar en su vida si se quiere dedicar al arte. De lo que hablabas es cierto, o sea, sí no hay oportunidades. Y le pasa a muchos artistas. En tu experiencia más o menos propia o incluso de compañeros quizás de generación o artistas que a lo mejor contemporáneos que conoces o has llegado a ver sus exposiciones en diferentes lugares, más o menos cuál sería el tiempo medio en el que ellos empiezan como que a dedicarse al arte ya de lleno, no como algo esporádico, sino ya este es mi trabajo, por así decirlo,
y en lo que empiezan a ser medianamente reconocidos, como que ven a conocer la exposición de este artista. No vayámonos a extremos como que ya el artista nacionalmente reconocido e incluso regionalmente, sino que ya más o menos empieza a sonar a los que pues están inmersos en el mundo del arte, ¿no? Que serán las personas que están más atentos a las novedades de dicho rubro. La mayoría de ellos dejan el arte, es casi un hecho. Se dedican a otras cosas. Este, desde, desde adquirir oficios, ¿no? Así como poner una cafetería, cosas así, hasta prestar como servicios, ¿no? La mayoría les pasa así, saliendo de la universidad. Es Creo. muy tajante, muy Sí, exigente, muy discutida la profesión de artista, ¿no? sí, o sea, casi a todos les pasa así. La gran mayoría, creo, de mi generación les pasó así. O sea, su labor artística se fue diluyendo por la exigencia de vida, adquirir una vivienda, casarse, ¿no? Poder mantenerse, eso es cierto, se va diluyendo hasta que dejan propiamente de ser artistas, creo yo. Otros, ¿no? Se mantienen, sobre todo lo que yo he visto es que se mantienen porque pueden adentrarse en un posgrado. Eso te da tiempo y recursos por las becas, ¿no? Para poder mantenerte produciendo. Y los otros, los que pudieron conseguir un empleo, normalmente lo que yo he visto es que se mantienen, digamos, en el lado de cultura, pero como gestores, más que como productores artísticos. Como administradores, ¿no? Por así decirlo. Sí, los contratan porque, pues, en el título de licenciado, dice licenciatura en artes, ¿no? Y entonces creen que podemos, que nosotros como estamos cercanos a las manifestaciones culturales, podemos hacerla de gestores. Y o en galerías, algunos, otros más de plano se fueron del país. Porque no, aquí es complicado, lo reitero, ¿no? No imposible, complicado. Ok, y en esta parte que nos mencionas que, bueno, realmente como productores de arte no hay tanto trabajo, o bueno, hay trabajo, pero no existen los recursos, una buena oportunidad para mantenerte produciendo, ¿no? Pero al parecer sí hay una exigencia de personas que sepan de arte, pero que también tengan otras habilidades para que puedan aplicar esos conocimientos que adquirieron sobre el arte, ¿no? Me imagino tú que tengas otros estudios o compañeros que además de los estudios de arte a lo que se dedicaron en su carrera o en sus posgrados, ¿hay algún área, no sé, incluyendo la parte tecnológica, la parte que nos mencionas de gestor cultural, a lo mejor algo acercado a idiomas, no sé, que pueda ser como que un salvavidas, por así decirlo, y darle la oportunidad a estos artistas que quieran seguir creando? Pues, pues sí, está toda la parte de diseño. Digamos que cuando entras a la carrera tienes como el tronco común y, y son muy parecidos, o casi idénticos en la parte de los diseñadores y los de artistas. Tenemos como las mismas bases, por lo menos dentro de la UNAM, sí. O sea, ellos llevamos como dibujo, geometría descriptiva, composición geométrica, cosas así. Eso lo llevamos ambas licenciaturas. Después ya ellos se especializan en otras cosas. En todo caso, lo que se me ocurre es que a veces tenemos como incidencia en la parte de diseño. No es poco común que nosotros que nos dediquemos a eso, teniendo como algunos diplomados, intentando como tener nuevos conocimientos respecto de esos. Sí he visto que hay como incidencias de artistas siendo diseñadores. Y entonces, bueno, tendrás que aprender de software, ¿no? Tendrás que aprender de fotografía. Un poco si te quieres dedicar al diseño web o al desarrollo, también tendrás que ampliar tus conocimientos con diplomados. Pero en mi experiencia no existe un prerequisito es decir, no tienes que ser licenciado en diseño de la comunicación gráfica
o algo así para poder acceder a este tipo de diplomados. De hecho, en la UNAM le llaman de extensión de conocimientos. Es como Como un un plus. curso, ¿no? Sí, aunque sí son bastante exigentes. La mayoría son como con opción a titulación, así les llamas. Entonces son más o menos 260 horas que tienes que dedicar en un semestre, que son 3 veces a la semana, 4 o 5 horas durante ese lapso. Ok, y en esta parte que pues ya vimos que sí es bastante difícil dedicarse al arte, muy pocos lo logran. Sí. Específicamente aquí en México no nos vamos a poner a hablar de otros países que podrán tener pues mayores oportunidades debido no solo por los recursos sino también históricamente porque pues son considerados lugares artísticos, ¿no? Donde se ha concentrado las expresiones artísticas. De eso ya será tema para otro día, ¿no? Pero aquí centrándonos en México, entonces hay una insistencia por parte de la población, de los interesados en estudiar pues las artes, pero ¿hay alguna estrategia por parte de las universidades, centros de educación superior orientadas al arte que vean que se necesitan ciertas herramientas para que sus estudiantes puedan subsistir, ya no digamos solamente dedicarse al arte de lleno, sino al menos que les sea un salvavidas mientras pueden encontrar un camino, una oportunidad y que no abandonen tan rápido estas sueños, ambiciones que pues ellos tienen proyectados cuando van entrando a la carrera, ¿no? ¿Hay algún método? ¿Hay algún estudio que se haya realizado previamente? Veo, cuando yo era estudiante, había como una gran diferencia entre las licenciaturas, por ejemplo, de diseño de la comunicación gráfica, las de comunicación, todas esas, y la de arte, ¿no? Ahora, es exactamente cuando yo salí, empezaban así como los rumores de crear como híbridos. Licenciaturas que tuvieran como base pues la formación artística, formal y práctica de un artista, ¿no? Y que en sus últimos trimestres se formaran algo así como especie de diseñadores creativos, algo así, ¿no? Y entonces tenías como ambas herramientas disponibles para tu vida laboral. Eh, en la UNAM me parece que sí se logró hacer una licenciatura así. De hecho, estaba como, es que ya no leí bien los planes de estudio, pero tenía entendido que al principio era así como una especie de carrera técnica, intermedia entre ambas disciplinas. En la UAM está, por ejemplo, Lerma. Lerma tiene una carrera de arte, pero es arte no clásico, pintura o escultura, sino más bien entiendo que se dedican a la parte tecnológica, de diseño digital. Ahí, por supuesto, pues necesitas tener también formación de arte creo yo, para poder crear un producto que cumpla con las exigencias del mundo actual, aunado a tener conocimientos técnicos. Creo que por allá va, por allá va la línea que he visto que las universidades intentan abrir, pero no creo que sea el camino en general que todas las universidades siguen. Lo que veo aquí, por ejemplo, en Iztapalapa, es que hay alrededor de los planes de estudios ya formales, ¿no? En ciencias o en ciencias sociales, en ingenierías, pues existen como ciertas optativas que están como intentando relacionar el arte con las ciencias. He visto que eso es como lo que más hay. Todas las universidades, sin lugar a dudas, siempre tienen como dentro de su visión o de su planificación de los programas, siempre intentan incluir las artes. Creo que no lo han logrado del todo en ninguno. Y en tu experiencia, ¿por qué crees que se da ese fenómeno y sobre todo, por qué la insistencia, ¿no? de querer meter las artes forzosamente a áreas de ciencias sociales? Porque artes es un poco más allegado a humanidades, no tanto sociales, es lo que suelen decir.
pero ¿por qué las universidades tienen ese deseo, ese afán de incluir las artes en prácticamente todas las demás ciencias sociales, ingenierías, biológicas? ¿Hay algo que nos pueda enseñar el estudio de las artes, independientemente cuál sea, que quizás no estamos viendo y que estamos desaprovechando en los nichos académicos? Sobre todo esta universidad es así como es muy particular en sus directrices. La metropolitana, o sea, en principio se rige bajo tres parámetros, ¿no? Que es la docencia, enseñar a los alumnos, ¿no? La investigación, que esta la cumplen en general los profesores, y la difusión y preservación de la cultura. En este último ramo, ¿no? Ahí es donde entra, normalmente donde ven que tiene que entrar las artes. Enseñar las artes, acercarlos a los alumnos a las expresiones artísticas, esa es una manera, en principio, de difundirla, ¿no? Y por supuesto, bueno, en principio, perdón, de preservarla, ¿no? Y ya cuando tiene una salida al público, pues es la difusión. Este último parámetro, esta última función sustantiva de la universidad, creo que es donde normalmente se agarra, donde normalmente ponen a las artes. Creo yo que debe estar mucho más enfocada, que debe de permear en las otras dos funciones, tanto en la investigación como en la docencia. Normalmente se piensa que las artes son como una especie de espectáculo. Una obra de teatro, por supuesto, es también, ese es un espectáculo, por supuesto, ¿no? Pero, ¿no? Su elaboración requiere, pues, de muchos conocimientos de muchos conocimientos, ¿no? Hay investigación detrás de todo eso para poder producirla, no solo saber, por supuesto, actuar, pero también necesitas investigar a los autores, por qué se escribía así en el momento, saber el contexto en el que se creó la obra, ¿no? Y después aplicarlo dramáticamente. Aquí pues, no hay profesionales que se dediquen a eso, pero lo que existe es lo que existe es la coordinación de extensión universitaria, que en teoría se debe dedicar a eso, ¿no? Debe haber una persona a cargo de formar un grupo que enseña a los estudiantes, ¿no? Y en ese proceso es donde debe de existir estos otros puntos, debe existir la investigación para crear la pieza, y después debe de poder presentarse al público. Es el camino que debe seguir. Ahora, ¿no? Ya dentro de la academia, pienso que lo que se está desaprovechando es que las artes son una manera de conocimiento. Sí o sí lo son, ¿no? No solo las artes plásticas, sino tanto la danza como el teatro lo son. Incluso la literatura, por ejemplo, las novelas, hay quien afirma que estaba leyendo a propósito un pequeño libro que habla sobre eso. Este autor, te pasaré los datos después, ¿no? Este autor hablaba sobre Quijote de la Mancha. Y él decía que los novelistas, ¿no? A su manera, han descubierto las mismas cosas que los científicos. Y que hay que revalorizar, en este caso a Cervantes, por el Quijote, y dejar un poco a Galileo, decía este hombre. Son formas de conocimiento, al final de cuentas. El arte es una especie de conocimiento sensible. Eso es lo que pienso. Una disciplina integradora, ¿no? Por así decirlo, en esta parte que nos comentas que, bueno, se esperaría que existiera una fase de investigación, de docencia, evidentemente con la persona que esté pues tomando ese tipo de cursos, de clases, y ya la etapa final pues justamente de la difusión, ¿no? Para darle el conocimiento a las demás personas que no forman parte de dicho núcleo académico, ¿no? Uh-huh. Es lo que nos estás comentando, quiero entender. Entonces, pues ya hablando de estas situaciones tan oscuras
para las disciplinas artísticas, vamos a entrar en otra etapa de la conversación, ¿no? Y justamente que nos platiques ya tu acercamiento no como estudiante, no como investigador o profesional de las artes, sino ya pues justamente con grupos, con personas que pues están con el mismo interés que posiblemente tú llegaste a tener en tus inicios, y que nos platiques más o menos cómo fue esa primer apertura de este taller, cuándo empezó, cómo viste a los chicos, sobre todo las decisiones por qué técnicas empezar. Ajá. Y que nos puedas comentar, ahora sí que tienes tiempo para decirnos justamente cómo ves el crecimiento de tus alumnos durante todo lo que ha durado este taller. Evidentemente algunos se quedan, otros pues se van porque pues tienen diferentes actividades en su vida. ¿Cómo has visto su crecimiento no solo pues artísticamente, ¿no? Académicamente en el ámbito de las artes, de que pues ya van teniendo un poco más de noción de los colores, de las sombras, de las texturas, sino internamente, personalmente, cómo sientes que ese conocimiento artístico, ese conocimiento sensible va permeando en sus otras habilidades y les va generando pues quizás ciertas inquietudes o preguntas incógnitas que no se habían atrevido a entrar, a preguntar, a alzar la voz sobre esas situaciones? Pues mira, el taller relativamente, bueno, a mi cargo tiene poco. Entiendo que antes ha habido otros profesores y de ellos no sé mucho en realidad. Como comentaba, después de la pandemia creo que dejó de estar en funciones 1 o 2 años. Yo cuando lo retomo, pues no existía nada, prácticamente nada. Ni siquiera el espacio ya existía como tal. Se tuvo que hacer una serie de gestiones para que se reaperturara. Resulta entonces que pues tenías que hacer todo de cero, ¿no? Tanto los programas de estudio como la visión de lo que tú pretendías que fuese este taller, ¿no? Inserto, pues como tú lo sabes, en una universidad que no es donde no existe la carrera profesionalizante de artista. Eso me quedaba muy claro. Lo primero que hice, pues, o sea, ustedes no lo tienen que saber, ¿no? Pero yo, en ese momento estaba leyendo algunos libros sobre educación y me parecía muy interesante una descripción que daban acerca de cómo se formaba un guerrero en la antigua Grecia. Atletas, ¿no? Existía en principio una formación teórica, ellos le llaman como intelectual instrumental, y la otra era práctica, ¿no? Ya la aplicación de esos conocimientos pues yo supongo que en batallas, ¿no? O en ejercicios bélicos. Cuando leo esto digo, es exactamente lo que yo estaba buscando. La formal, la intelectualizada, era teórica e instrumental, ¿no? Entonces tenías que en principio entender los modos en los que se iba a desarrollar su práctica, eso en principio, y también tenía una especie de acercamiento hacia los instrumentos con los que practicaban. Y la última ya era la aplicación de eso en un ejercicio particular. Entonces el taller lo creé así, bajo esa lógica. Cuando tú entras al taller, lo primero que empiezas a ver es muy extraño porque las primeras semanas que entras al taller no pintas absolutamente nada. Lo que hago es que se da siempre un acercamiento teórico en principio y después práctico en la elaboración de los materiales con los que se va a pintar y de los soportes en los que se va a aplicar la técnica. Siempre son 2 o 3 semanas que nos dedicamos a eso. Ya después que entienden un poco la lógica de los materiales, ya podemos entrar, digamos, en materia propiamente. Las técnicas que elijo sí, suelen ser, eso ya es un poco mío, de mi cosecha, porque no era necesario
realmente que fueran esas técnicas. Elijo técnicas sobre todo que son procedimentalmente muy rigurosas. Tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, el primer curso que se dio aquí fue un curso de temple al huevo. El temple al huevo requiere de muchos conocimientos para hacerlo. No es la técnica más amable para entrar pues para empezar a practicar. En principio, se tiene que aplicar sobre tabla y con inclinaturas magras. En particular, la que usamos nosotros era una inclinatura que se llamaba de Creta, que como tú sabes, ¿no? Tiene, entre otros materiales, cola de conejo, que es un aglutinante. A eso se le añaden algunos polvos, ¿no? Carbonato de calcio y dióxido de zinc, que forman una especie de gesso, con el cual se aplica y ya posteriormente se puede puntar. Después se aglutina con los pigmentos puros que usamos, se aglutinan con huevo y se hacen a partir de pequeñas capas translúcidas, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado porque si no te vuelan las demás, ¿no? Todas esas cosas que te dije así como de manera rápida, ¿no? Pues requiere un amplio conocimiento de las artes, requiere conocer de pigmentos puros, ¿no? Requiere conocer de colas naturales, requiere conocer de cargas, y todo eso me parece que es la manera, según yo, de hacerle entender al estudiante que las artes de ninguna manera es un hobby, es algo a lo que tú vas a dedicar tu vida y que va a requerir de ti mucho, va a requerir esfuerzo, va a requerir conocimiento, va a requerir de que investigues. Esa es la manera en la que yo intento hacer darle abrir un espacio dentro de esta universidad a las artes, metiéndome en los procesos más rigurosos que yo puedo. Evidentemente siempre hay un espacio como lúdico. Eso existe. Cosas así hago, Jorge. Okay. Me imagino que es pues justamente como nos vas platicando, ¿no? Tú llegas y pues no encuentras, por así decirlo, una estructura, un soporte. Está como que la disposición, ¿no? Me imagino, de que exista algo de artes, pero algo, ¿no? Pero te vas encontrando con ciertas situaciones de que, ok, pero ese algo es en base de que yo haga todo, ¿no? Prácticamente, sí. Me imagino. Debido, como bien nos estabas diciendo, que realmente pues la universidad no se encarga de lleno a esta parte formativa en las artes, ¿no? Siempre queda como que de ladito, como un complementario y no como una directriz, por así decirlo, muy rigurosa, ¿no? Quiero entenderlo de esa manera. Y pues justamente en esta parte que nos comentabas que pues tratas de escoger, me imagino, las técnicas que sean un poco más elaboradas, exigentes, por así decirlo, no tanto procedimentales, no tanto para hacer sufrir a los alumnos, sino para que puedan ver la cantidad necesaria de técnicas, que puedan aprender lo mayor que se puede en una única actividad, ¿no? Porque justamente como nos vas comentando en estas técnicas que inicialmente fuiste proponiendo, pues me imagino que viste que los chicos empezaban a desarrollar varias habilidades más allá de solo la apreciación del color o de las formas de las sombras, ¿no? Sino que exigió, ¿no?, mucho de ellos, y a partir de un trimestre, 2 trimestres en una sola técnica quizás, fue conforme fueron acumulando esos conocimientos que quizás en una carrera, ¿no?, de artes ya formalmente pues se puede conseguir más o menos en el mismo tiempo, quizás obviamente más exigente, pero no los dejas solo con un mínimo, ¿no? Por así decirlo. Creo que era el enfoque que querías darle, no lo mínimo, sino una versatilidad para que a partir de ellos puedan escoger qué más podrían hacer con esto que ya tienen de base, ¿no? Pues intento que se interese, o sea, o que tenga una cierta relación con sus carreras. Por ejemplo, había alumnos de producción animal e intentaba, en ese momento coincidió con que estábamos dando un curso de cáustica. La cáustica, como sabes, pues es la base para hacerla es una mezcla de
de ceras y resinas. La cera tiene que ser 100% pura de abeja. E intentaba en ese momento, por ejemplo, hablarles pues de por qué se utilizaba este tipo de cera y no parafinas, por ejemplo. Y tenía que ver con la elasticidad de estas ceras y su capacidad de no cambiar a lo largo del tiempo. Siempre permanecen, eh, eh, no decoloran los pigmentos, no hace que cambien los pigmentos, por ejemplo. También son suficientemente flexibles para soportar estar casi en cualquier soporte, ¿no? Eso, por supuesto, nos ayuda a preservar la pintura. Y entonces intentaba hablarles con ese respecto, ¿no? A los químicos, por ejemplo, cuando dimos fresco, pues existen para preparar los materiales que fundamentalmente es la cal, ¿no? Intentaba hablarles sobre los procesos químicos que surgen al momento de apagarlo, de preparar. Siempre hago esos pequeños guiños. No siempre me salen, por supuesto, no tengo la formación ni de químico ni de producción animal, ¿no? Pero intento hacerles ver que los materiales con los que trabajamos, pues son interesantes per se. Eso, ¿no? Cada trimestre cambiamos de técnica, ¿no? Eso sí. Ok. ¿Y ahorita qué técnica es la que están viendo? Estamos viendo pintura al pastel. Seguramente tú has tenido acercamientos como esta pintura, son con estos gises que se compra, que compra uno en la papelería. Según yo, trataba como de darme un descanso de esas técnicas y resultó ser una de las más exigentes y acomodarlas a un grupo, ¿no? Preparamos nosotros las tizas, preparamos los soportes en los cuales vamos a pintar. Preparar las tizas es bastante sencillo en realidad, no requiere como mucho conocimiento, más que algunos materiales que son propios del arte, ¿no? Entre ellos, por supuesto, los pigmentos puros siempre están como delante, los pigmentos puros para artista. Utilizamos para aglutinar los gises una goma que se llama goma de tragacanto, que le extraen, entiendo, de algunas leguminosas. Tal vez le interese esos pequeños datos a los alimentos, ¿no? Hacemos las tizas, preparamos los soportes, necesitan una especie como de recubrimiento con algunos engrudos de almidón de arroz, ¿no? Y la idea, almidón de arroz y texturarlos con piedra pómez para que el pigmento pueda adherirse de manera adecuada al soporte. Estamos como en eso. Me ha resultado un poco difícil dar esa clase, pero creo que lo hemos logrado de manera adecuada. En realidad, pienso yo, no sé tú cuál será tu opinión, es que para mí la inexpresividad viene del conocimiento de estos materiales. Sin ellos, pues no podría existir la pintura propiamente. Sucede, ¿no?, que normalmente este tipo de talleres, piénsalo en casa de culturas, casi uno piensa que puede pintar, puede llegar y pintar y aventarte un cuadro en ese mismo momento. Ya previamente haber comprado las pinturas, ¿no?, los solventes, ya todo te lo venden, eso es un hecho, facilita las cosas. Pero este espacio que dejo de aprendizaje, según yo, de acercamiento a los materiales, en ese espacio, ¿no?, intento que los alumnos puedan en principio reflexionar acerca de qué van a pintar, ¿no?, qué quieren, ¿no? Es como una especie es como pensarlo en la fotografía y los cuadros oscuros. No sabes, hay un momento entre el revelado de las imágenes, ¿no?, que no sabes qué va a pasar. Ese momento, ¿no?, intento replicarlo poniendo un espacio de estas 2 o 3 semanas que te digo, ¿no?, antes siquiera que logren tomar un pincel. Eso es lo que quiero, ¿no? El otro propósito de tener este espacio tan largo antes de que pinten es que normalmente llegas con muchos prejuicios, por decirlo así, ¿no? Hay quien le llama datos, clichés acerca de lo que se trata de pintar. Quieren llegar, ¿no?, y aventarse una obra en
rápida, ¿no? E irse. Lo que hago yo es detenerlos, encontrar los momentos para hablarles sobre los procesos pictóricos en particular y detener un poco sus ímpetus. Eso es lo que quiero hacer. Una actividad un poco más integradora, ¿no? Como que creo que sientes que los alumnos vienen como con mucho caos de dónde, quién sabe de cuál lugar, de su familia, de su carrera o internamente, y pues vienen como que a sacar justamente esas ideas, ¿no? Pero para todo hay que darle un orden, ¿no? Como ya lo vimos, las artes no es solamente hacerlo por hacer, porque te llegó la inspiración, por el momento que lo vas a hacer en la media hora, sino que detrás lleva un proceso bastante largo, ¿no? De preparación, de conocimiento, de investigación, de práctica y error, ¿no? Que porque muchas veces no queda la primera, vas a tener que hacer varios arreglos en ese procedimiento, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ¿qué dato o qué cliché me he encontrado mucho? Cuando están, sobre todo, hablo de esa técnica, ¿no? Porque del pastel. Nosotros tenemos una cantidad reducida de pigmentos. Casi todos los que conoces casi todos son tierras. Tenemos ocres tostados, sombras verdosas, ¿no? Algún rojo óxido, y para de contar. Tenemos los otros pigmentos que son como azul ultramar y un rojo rubí, y no tenemos más que eso. En la técnica de la pintura al pastel, por ejemplo, es como complicada en el aspecto en que uno tiene que tener la cantidad de colores que vayas a ocupar. Tienes que hacerlas previamente. Las mezclas son muy pocas que se hacen. Tienes que tener el gis. O sea, si quieres hacer un violeta, tienes que tener el gis violeta. Quieres tener un rojo particular, tienes que tener ese rojo, ¿no? Y ese rojo solo se consigue con ciertos pigmentos. Entonces, por ejemplo, llegan y tienen mucho la noción de que, por ejemplo, las sombras siempre se aplican cafés. O que tienes que tener los tonos, tienes que tener tonos piel. O sea, un color que se llame piel, no existe, ¿no? Para empezar. Pero la manera de estructurar esas formas, ¿no? Es diciendo, por ejemplo, en principio limitándole la paleta, ¿no? Diciéndole, pues no existen esos colores, no los tenemos, ¿no? Pero mira, puedes crear estas sombras, hacer sombras coloreadas e intentar que los colores, aunque tú los percibas, aunque no sean normalmente percibidos como sombras, ¿no? Dentro de la obra pictórica van a actuar como eso. Esas son parte de las desarticulaciones que uno tiene que lograr en los alumnos, ¿no? Entender que van a llegar a procesos pictóricos, ¿no? Y no tanto bajo el sentido común. Supongo que todas las personas piensan que las sombras son cafés. Sí, llega a pasar, ¿no? Me imagino que pasa justamente, pues se arrastra ese conocimiento desde posiblemente kinder, primeros años escolares, ¿no? Sí. Que pues justamente desde ahí creo que es cuando se deja las artes en el apartado de diversión, de juegos, ¿no? Pero no se como toma manualidades. Como una manualidad, pero no se toma como lo que es, como una disciplina que exige bastante, así como lo puede exigir el deporte, ¿no? La gimnasia, lo puede exigir las matemáticas, la literatura. Entonces, pues sería necesario darle su lugar, ¿no? Que es bien merecido, porque forma parte del espectro en lo que significa ser humano, ¿no? Me parece en todo en esta problemática. Es que no solo es eso, o sea, o hacemos arte o no somos humanos. La humanidad se tiene que definir bajo esos estándares. No es algo que adorne la vida, sino es lo que construye la vida. Sucede que separamos, que parece que nuestras actividades no tienen que ver con la construcción de una persona. Pienso yo que o te dedicas a esto, de cierta manera, a ser creativo, o no eres humano, ¿no? No te formas como un ser humano. Y esta creatividad, ¿no?
en el arte está muy, muy presente, ¿no? Pero en realidad está en todas las disciplinas. O eres un ingeniero creativo, ¿no? O te vas a dedicar a reparar cosas en lugar de crearlas. O si estudias literatura, ¿no? O si tal vez solo te dediques al análisis de los libros, pero en ese ejercicio debe de existir algo de creación. Si no, pues no, creo que la actividad no se, esa actividad no te va a construir como ser humano, que es lo que principalmente pedimos. El arte, por supuesto, solo es el ejemplo predilecto de este tipo de acciones. Al hacer arte, también te estás construyendo a ti mismo. Exploras como ciertas partes de ti, construyes un punto de observación a partir del cual le puedes dar sentido a la vida. Y los grandes artistas así lo han pensado. Hay ejemplos, hay muchos. Yo en particular, en este caso cito siempre a uno que me parece que es de los, sobre todo lo cito mucho, ¿no? Porque es un artista como que abarca casi todo, ¿no? Todo lo que toca, ¿no? Está preñado de esta creatividad que te digo. Hablo de un pintor alemán que ahora vive en Francia, de apellido Kiefer. Y Kiefer, ¿no? es un niño de la guerra, ¿no? Crece en Alemania, en la frontera con Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Su obra él es sobre todo pintor. Intenta dar una respuesta a toda la vivencia, a toda la experiencia de haber vivido y crecido en la Alemania posguerra. Es una especie de reflexión, por supuesto particular, de esa forma. Lo que sucede, ¿no? Es que está como preñada de universalidad, si se quiere decir, y entonces, a partir de esa experiencia propia individual, uno puede empezar a acercarse a la experiencia que fue, en este caso, la Segunda Guerra Mundial. Pero la obra de Kiefer no solo se queda ahí, por ejemplo. Está también preñada de literatura. Él es de formación literato, poeta. Y entonces siempre hay como referencias a la poesía, en particular a la de Paul Celan, a la de Mallarmé, en algunos casos a la de Arthur Rimbaud, ¿no? Y por último, ¿no? Resulta que le interesa también la alquimia y hace, por ejemplo, experimentos muy particulares en su obra. Resulta que en los años 80 él compra todo el techo de una bóveda de un monasterio que se iba a derrumbar. Las láminas con las que estaba techado ese monasterio eran de plomo. Y sabrás que en la alquimia el plomo es muy importante. Tiene que ver con que el plomo, aunque parezca estar en estado sólido, sus partículas siempre se están moviendo. Y entonces dice Kiefer que pesa más en la base que arriba, ¿no? Porque se van moviendo. Esta cuestión de que sean móviles, de que sea fluido, ¿no? Hace que sea el material perfecto para los alquimistas porque ya tiene un grado de mutabilidad, ¿no? Entonces por eso está como la famosa idea de que el plomo se puede convertir en oro. Bueno, lo integra a sus piezas, ¿no? Lo derrite así con soplete y con en crisoles, ¿no? Lo vierte dentro de los lienzos, ¿no? Y después lo que hace es que hace que el metal sufra un proceso de electrolisis y genera como especie de cristalizaciones que adquieren un tono muy bello, como verdoso. Y entonces su obra se empieza a construir así. Pero ves como en la obra de alguien, ¿no? Como Kiefer, no solo está, por supuesto, el autoconocimiento, ¿no? Intentar llegar a la comprensión de lo que pasó en su niñez, ¿no? Sino que como también hay un gran proceso de investigación en los temas, tanto mitológicos como en historia, uno puede llegar a empezar a acercarse a la historia de la Segunda Guerra Mundial a partir de la obra de Kiefer, porque está preñado de universalidad. No sé si yo lo logre, ¿no? Dentro de este taller. Lograr algo así requiere una vida y esfuerzos grandes, pero lo intento, ¿no? Intento que los alumnos puedan tener acceso a estos,
que entiendan que el arte no solo es un proceso de autoconocimiento, que lo hay, e individual, subjetivo, sino que también tiene que tener un grado de universalidad. Y esta universalidad solo se logra sabiendo de mucho. Por eso es que también me gusta trabajar con gente que no son profesionales en el arte. Porque tienen una visión particular de la vida que le da a sus profesiones. O sea, llegan aquí historiadores, llegan ingenieros, literatos, químicos, y seguro sabrán más que yo en su materia, ¿no? Pero cuando chocan con el arte, espero yo que en ese forcejeo pues puedan encontrar otras vías de expresión, como las de hacer que en la pintura crezcan estas cristalizaciones, pues es hermoso. Pues bueno, creo que ahí se nos fue nuestra hora de conversación otra vez, otra hora más. Recuerden que toda esta información que nos está proporcionando pues Mauricio, un poco ya más detallado, con un poco más de fuentes, pues lo encontrará en la descripción de este episodio. De igual forma, pues bueno, pueden disfrutar algunas de estas obras que están en este taller directamente en nuestra cuenta de Instagram. Ahí pueden ver algunas de estas obras, de estas fotos. Recuerden que también estará disponible próximamente en el sitio web oficial rugidodecambio.mx. Espérenlo muy pronto. Y pues bueno, esto fue Punto Medio, el lugar donde todos nos encontramos. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.